nunca debía entrar en ese bosque. Mi abuela me lo advirtió una y otra vez. El bosque prohibido no es un lugar para niños. Allí viven los duendes, y no son como los de los cuentos. Pero yo, como todo niño de 10 años, creía que las advertencias de los adultos eran exageradas. Ahora sé que estaba equivocado. Todo comenzó un día de verano, cuando el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar. Mis amigos y yo estábamos aburridos, sin nada que hacer, cuando alguien mencionó el bosque prohibido. «Dicen que allí hay tesoros escondidos», dijo Pedro, el más valiente de nosotros. «¿Qué tal si vamos a explorar?» Los demás nos miramos inseguros. Todos habíamos escuchado las historias, personas que entraban al bosque y que nunca regresaban. Voces que susurraban en la noche, luces que aparecían y desaparecían entre los árboles. Pero, al final, la curiosidad pudo más que el miedo. «Vamos», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía, pero solo un vistazo rápido. El bosque prohibido no parecía tan aterrador durante el día. Los árboles eran altos y frondosos, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Pero a medida que nos adentrábamos, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, y una niebla espesa nos rodeó, limitando nuestra visión. «Tal vez deberíamos regresar», murmuró Luis, el más pequeño de nosotros. «No seas cobarde», respondió Pedro. «Solo un poco más». Fue entonces cuando lo escuchamos, una risa aguda y burlona que parecía venir de todas partes a la vez. Nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros con los ojos llenos de terror. «¿Qué fue eso?», pregunté, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. Antes de que alguien pudiera responder, algo se movió entre los árboles. Era pequeño, no más alto que un niño, pero su forma era extraña, casi deforme. Luego, otro apareció y otro más. Pronto estábamos rodeados. Eran duendes. No eran como los duendes de los cuentos, con sus sombreros puntiagudos y sus botas brillantes. Estos eran criaturas grotescas, con piel grisácea y ojos brillantes como carbones encendidos. Sus sonrisas eran demasiado grandes para sus caras, llenas de dientes afilados y desiguales. «¿Qué hacen aquí, niños?», preguntó uno de ellos. Su voz era un susurro rasposo que me hizo estremecer. «¿Vienen a jugar con nosotros?». «No queremos problemas», dije, tratando de mantener la voz firme. «Solo estábamos explorando». «Explorar es aburrido», gritó otro duende, saltando de un lado a otro. «¡Juguemos!». Antes de que pudiéramos protestar, los duendes comenzaron a bailar a nuestro alrededor, cantando una canción que no entendía, pero que me hacía sentir mareado. «El primer juego es sencillo», dijo el duende más grande, al que los demás parecían seguir. «Si ganas, te daremos un tesoro. Si pierdes, nos darás algo a cambio». «¿Qué tipo de juego?», preguntó Pedro, tratando de sonar valiente, pero fallando miserablemente. «Es fácil», respondió el duende. «Solo tienes que encontrarnos». Y con eso, los duendes desaparecieron. El juego comenzó de inmediato. Los duendes se escondieron entre los árboles y nosotros los buscamos, gritándonos unos a otros para mantenernos cerca. Pero algo estaba mal. Cada vez que encontrábamos a un duende, sentía como si algo me estuviera quitando, como si una parte de mí se desvaneciera. «¡Los encontré!», gritó Luis en un momento dado, señalando a un grupo de duendes que se reían detrás de un árbol. Pero cuando lo miré, noté algo extraño. Luis parecía más viejo, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de segundos. «¿Estás bien?», pregunté, acercándome a él. «Sí, estoy bien», respondió, pero su voz sonaba más grave, más cansada. No tuve tiempo de pensar en eso, porque los duendes aparecieron de nuevo, riéndose y bailando. «¡El segundo juego!», gritó el duende más grande.
Adivina nuestros nombres. Este juego fue aún peor. Cada vez que adivinábamos un nombre incorrecto, sentía como si mis recuerdos se desvanecieran. Olvidé el nombre de mi perro, luego el de mi mejor amigo y finalmente el de mi propia madre. ¡Basta!, grité, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. «No quiero jugar más. Demasiado tarde», respondió el duende. Su sonrisa era tan amplia que parecía dividir su cara en dos. «Solo queda un juego. El último juego fue el peor». Los duendes nos llevaron a un claro en el bosque, donde había un pozo oscuro y profundo. «El último juego es sencillo», dijo el duende más grande. «Salta al pozo. Si sobrevives, te dejaremos ir». «¿Estás loco?», gritó Pedro. «Eso es una locura». «¿O prefieres quedarte con nosotros para siempre?», preguntó el duende, y su voz era tan dulce que casi me convenció. Fue entonces cuando me di cuenta de que no teníamos opción. Si no saltábamos, los duendes nos atraparían para siempre. Pero si lo hacíamos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Vamos», dije, mirando a mis amigos. «Tenemos que hacerlo». Uno a uno saltamos al pozo. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Solo sé que desperté en el borde del bosque, solo y confundido. Mis amigos no estaban, y cuando regresé al pueblo, nadie los recordaba. Era como si nunca hubieran existido. Pero lo peor fue lo que me pasó a mí. Cada noche sueño con los duendes, con sus risas burlonas y sus juegos malvados. Y cada mañana, cuando me despierto, siento como si algo de mí hubiera desaparecido. Mi abuela dice que los duendes se llevaron una parte de mi alma y que nunca la recuperaré. Tal vez tenga razón, pero una cosa es segura: nunca, jamás volveré a entrar en el bosque prohibido. Ahora, cuando paso por el borde del bosque, a veces escucho sus risas, llamándome, tentándome a volver a jugar. Y aunque sé que no debo, a veces me pregunto si algún día, cuando el miedo y la razón ya no puedan contenerme, volveré a caer en sus garras. Porque los duendes nunca olvidan y nunca perdonan. Nunca debimos adentrarnos tanto en la selva. Pero la curiosidad es un veneno que te consume lentamente, y nosotros llevábamos años envenenados. Mi nombre es Luis, y esta es la historia de cómo perdí a mis amigos, mi cordura y casi mi vida en las profundidades de la selva lacandona. Todo comenzó con una leyenda. En el pueblo cercano a la selva, los ancianos hablaban de los chaneques, pequeños seres que custodiaban los secretos de la naturaleza. Decían que eran traviesos, pero también peligrosos. Si alguien osaba perturbar su territorio, los chaneques lo atrapaban en un laberinto del que nunca se salía. Yo, junto con mis amigos Carlos, Ana y Javier, éramos exploradores. Nos dedicábamos a buscar ruinas antiguas y tesoros perdidos. Cuando escuchamos la leyenda, no pudimos resistir la tentación de investigar. La selva era un mundo aparte. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol, y el aire era denso y húmedo. El sonido de los animales nos rodeaba, pero había algo más, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos constantemente. ¿Creen que los chaneques sean reales?, preguntó Ana, mientras abría camino con un machete. No seas supersticiosa, respondió Carlos, riendo. Son solo cuentos para asustar a los niños. Yo no estaba tan seguro. Desde que entramos a la selva, sentía que nos observaban. A veces escuchaba risas lejanas o pasos sigilosos, pero cuando me giraba no había nadie. Fue al tercer día que encontramos algo extraño. En medio de la selva había un círculo de piedras cubiertas de musgo. En el centro había una pequeña figura tallada en piedra, con ojos de obsidiana que parecían seguirnos.
Esto tiene que ser algo importante, dijo Javier, tomando fotos frenéticamente. Tal vez sea un altar de los chaneques. Sin pensarlo dos veces, Carlos tomó la figura. Fue entonces cuando todo cambió. El aire se volvió frío y el sonido de la selva desapareció por completo. De repente, escuchamos una risa aguda y burlona. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, mirando alrededor con nerviosismo. No lo sé, pero no me gusta, respondí, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Fue entonces cuando vimos a los chaneques. Eran pequeños, no más altos que un niño, pero sus ojos brillaban con una luz maligna. Sus rostros eran una mezcla de humano y animal, y sus sonrisas estaban llenas de dientes afilados. ¡Corran!, grité, pero ya era demasiado tarde. Los chaneques nos rodearon, moviéndose tan rápido que era imposible seguirlos con la mirada. De repente, la selva comenzó a cambiar. Los árboles se movían, las raíces se retorcían, y el camino por el que habíamos venido desapareció. Estábamos atrapados en un laberinto. El laberinto era una pesadilla. Las paredes estaban hechas de árboles y enredaderas que parecían vivas. Cada vez que tomábamos una decisión, el laberinto cambiaba, llevándonos más lejos de la salida. «¡Esto no tiene sentido!», gritó Carlos, golpeando una pared de enredaderas. «No podemos estar aquí para siempre». Pero los chaneques no tenían prisa. Nos observaban desde las sombras, riendo y diciendo cosas que no podíamos entender. A veces aparecían frente a nosotros, solo para desaparecer cuando intentábamos alcanzarlos. Fue entonces cuando comenzamos a perder la cordura. Ana fue la primera en caer. Comenzó a hablar con alguien que no estaba allí, diciendo que los chaneques le habían prometido dejarla ir y si les entregaba su alma. Intentamos calmarla, pero era inútil. Una mañana simplemente desapareció. Luego fue Javier. Se obsesionó con la figura de piedra que Carlos había tomado, diciendo que era la clave para salir del laberinto. Una noche lo encontramos muerto, con la figura en sus manos y una expresión de terror en su rostro. Carlos y yo estábamos solos, y el laberinto parecía volverse más hostil cada día. Los árboles decían nuestros nombres, y las sombras nos seguían a todas partes. «Tenemos que encontrar una salida», dije, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. «No hay salida», respondió Carlos, con una sonrisa vacía. «Los chaneques nunca nos dejarán ir». Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Carlos comenzó a cambiar. Su piel se volvió pálida, sus ojos se oscurecieron y su sonrisa se llenó de dientes afilados. «Carlos, ¿qué te pasa?», pregunté, retrocediendo. «No soy Carlos», respondió, con una voz que no era la suya. «Soy uno de ellos». Corrí como nunca antes lo había hecho. El laberinto parecía no tener fin, pero sabía que si me detenía, los chaneques me atraparían. Finalmente, llegué a un claro. En el centro había un altar de piedra, y sobre él la figura que habíamos tomado. «¡Devuélvela!», escuché una voz en mi cabeza. «¡Devuélvela y te dejaremos ir!». Sin pensarlo dos veces, tomé la figura y la coloqué en el altar. De repente, el laberinto comenzó a desmoronarse. Los árboles se separaron, las sombras retrocedieron, y el camino de regreso apareció frente a mí. Corrí sin mirar atrás. Cuando finalmente salí de la selva, me desplomé en el suelo, sintiendo cómo el sol me calentaba la piel. Ahora estoy en el pueblo, escribiendo esta historia. Nadie me cree, pero no importa, sé la verdad. Los chaneques están ahí, en las profundidades de la selva, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Y a veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar sus risas, recordándome que nunca estoy realmente a salvo. Nunca creí en los demonios.
hasta que uno me habló. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo perdí todo por salvar a mi hijo. Todo comenzó en Santa Cecilia, un pueblo pequeño y olvidado entre las montañas de Puebla. Mi hijo, Miguel, tenía solo 8 años cuando cayó enfermo. Los médicos no sabían qué tenía, solo decían que su cuerpo se debilitaba cada día más. Lo vi languidecer en su cama, su carita pálida y sus ojos llenos de dolor. No podía quedarme de brazos cruzados. Fue entonces cuando escuché sobre el demonio de las 3 promesas. En el pueblo se murmuraba de una cueva en las afueras, un lugar maldito donde, según decían, un demonio concedía deseos a cambio de algo. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las historias corrían, como el viento que silbaba entre los árboles. Una noche, desesperada, tomé una linterna y me dirigí a la cueva. El camino era oscuro y lleno de maleza, pero no me importaba, solo pensaba en Miguel. Cuando llegué, la cueva parecía normal, pero el aire era pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Encendí la linterna y entré. En el fondo de la cueva encontré lo que buscaba. Era una figura alta y oscura, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. No tenía forma definida, como si estuviera hecho de sombras vivas. «¿Qué quieres, Ana?», preguntó el demonio. Su voz era un eco profundo que resonaba en mi mente. «Quiero salvar a mi hijo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Está enfermo y los médicos no pueden hacer nada». El demonio se rió, un sonido que me heló la sangre. «Puedo ayudarte», dijo. «Te concederé 3 deseos, pero cada uno tendrá un costo. ¿Aceptas?». No lo pensé 2 veces. «Acepto». El primer deseo fue simple. Quería que Miguel se curara. El demonio asintió y extendió una mano oscura. «Será», dijo. «Pero recuerda, todo tiene un precio». Al día siguiente, Miguel despertó como si nunca hubiera estado enfermo. Estaba lleno de energía, riendo y jugando como antes. Pero esa misma noche, el perro de la familia, un viejo labrador llamado Toby, apareció muerto en el patio. Su cuerpo estaba destrozado, como si algo lo hubiera atacado. No quise relacionarlo con el demonio, pero en el fondo sabía que era el precio. El segundo deseo fue para mi esposo, Carlos. Él había perdido su trabajo y estábamos al borde de la pobreza. «Quiero que mi esposo encuentre un buen trabajo», le dije al demonio la siguiente noche, cuando regresé a la cueva. El demonio sonrió, mostrando unos dientes afilados y brillantes. «Se hará», dijo, «pero el precio será mayor». Carlos consiguió un trabajo en una empresa importante en la ciudad. Estábamos felices, pero una semana después recibimos la noticia de que su mejor amigo, Luis, había muerto en un accidente automovilístico. Carlos estaba destrozado y yo no podía evitar sentir que era mi culpa. El tercer deseo fue el más difícil. Miguel quería ser feliz, y yo quería asegurarme de que nunca le faltara nada. «Quiero que mi hijo tenga una vida larga y feliz», le dije al demonio la última vez que lo vi. El demonio se rió, un sonido que me hizo temblar. «Se hará», dijo, «pero este será el precio más alto de todos». No entendí lo que quería decir hasta que llegué a casa. Miguel estaba bien, pero Carlos no. Lo encontré en el suelo de la cocina, inconsciente. Lo llevamos al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Murió esa misma noche. El demonio no solo quería mi alma, quería destruir todo lo que amaba. Pasaron los meses y traté de seguir adelante. Miguel estaba feliz y saludable, pero yo no podía sacudirme la culpa. Cada noche soñaba con el demonio, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, recordándome que el precio aún no estaba pagado por completo. Una noche desperté con un ruido en la habitación de Miguel. Corrí hacia allí y lo que vi me heló el corazón. Miguel estaba de pie en medio de la habitación. Sus ojos brillaban de un rojo intenso. «Mamá», dijo con una voz que no era la suya, «el demonio cumple sus promesas.
Intenté abrazarlo, pero me apartó con una fuerza sobrehumana. «Miguel, por favor», supliqué, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Esto no eres tú, soy lo que tú hiciste», dijo, y su voz era un eco del demonio. «Tú me diste a él». Y entonces lo entendí. El demonio no solo quería mi alma, quería la de Miguel también. No sé cómo lo hice, pero logré llevarlo de vuelta a la cueva. El demonio nos esperaba, su figura oscura y retorcida brillando en la penumbra. «¿Qué quieres ahora, Ana?», preguntó, su voz llena de burla. «Quiero liberar a mi hijo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Toma mi alma, pero déjalo ir». El demonio se rió, un sonido que resonó en toda la cueva. «No funciona así», dijo. «Hiciste un trato y ahora debes pagar el precio». «Entonces te destruiré», grité, sintiendo cómo la rabia y la desesperación se apoderaban de mí. El demonio se acercó, sus ojos rojos brillando con malicia. «No puedes destruirme», dijo. «Soy parte de ti ahora». Y entonces, sin pensarlo, tomé el cuchillo que llevaba escondido y lo clavé en mi pecho. El dolor fue insoportable, pero también fue liberador. Vi cómo el demonio gritaba, cómo su forma se desvanecía en el aire, cómo las sombras que lo rodeaban se disipaban. Cuando desperté, estaba en el pueblo. Miguel estaba a mi lado, llorando. «Mamá», dijo, sus ojos ya no brillaban de rojo. «¿Qué pasó?». «Está acabado», dije, sintiendo cómo la vida se escapaba de mí. «Pero nunca olvides lo que sucedió aquí». Y con esas palabras cerré los ojos por última vez. Ahora dicen que la cueva está sellada, que el demonio ya no acecha en la noche. Pero a veces, cuando el viento silba de cierta manera, los habitantes de Santa Cecilia aún pueden escuchar el eco de mi voz, recordándoles que el demonio de las 3 promesas nunca los abandonará del todo. Y tal vez, solo tal vez, yo tampoco lo haya hecho.